quien expondrá sobre, sobre el escenario actual del agua y la gestión del recurso hídrico como herramienta contra la sequía. Álvaro Isla, 38 años de edad, ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile, con 12 años de experiencia profesional, tanto en el área pública, académica y privada. Diplomado en gestión del agua y el ambiente de la Sociedad del Siglo XXI, Universidad de Chile. Profesor part-time del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. En el año 2012 trabaja en el sector público, trabajando como revisor de estudios en la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura, y también trabajó en Codelco en diseño de ciertas obras para esa empresa del Estado. En el año 2014 representó a la Comisión Nacional de Riego, del Ministerio de Agricultura como coordinador de la macrozona norte en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, teniendo como función principal realizar gestiones tanto como instituciones públicas como privadas, a fin de apalancar los recursos disponibles a nivel nacional para el desarrollo del riego en dichas regiones. El año 2018 se integra a la Universidad de Chile desde el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, como jefe de proyecto e iniciativas de control de aluvional de la Dirección de Obras Hidráulicas en la región de Atacama. Hoy se desempeña como gerente general de la empresa Arrebol Ingeniería y Gestión de Agua SPA, donde coordina y desarrolla proyectos multidisciplinarios enfocados en el área de los recursos hídricos. Muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros esta noche. Y antes de darte la palabra, quiero señalar un poco la metodología de esta videoconferencia, que consiste en un tiempo de duración de la charla de 1 hora, que la vamos a dividir en media hora de tu exposición y media hora de consulta y preguntas de los invitados a esta actividad. Muchas gracias de nuevo a los invitados y les dejo con Álvaro, que expondrá el tema que ya lo hemos señalado. Muchas gracias por la invitación. Agradecer al presidente de la Corporación Cultural, don Sergio Recabarren, y a su secretario, don Sergio Álvarez. Muchas gracias por la invitación. Como les comentaba hace un rato, para mí siempre es un honor y una satisfacción dar este tipo de charla y ponencias, sobre todo porque el tema de los recursos hídricos es algo tan delicado y que se acentúa en momentos cuando se acentúa la problemática, cuando, ¿cierto?, la sequía se hace aguda, como es el escenario al día de hoy. Entonces, transmitir esta información, transmitir algunos aspectos, eh, hacen que un poco los que no están tan al tanto de estos temas vayan concientizándose y vayan entendiendo un poco una realidad que no es solo un tema de sequía y de producción y de agua potable, que a lo mejor muchas veces vemos, sino que también hay mucho detrás que tiene que ver con la economía, con el desarrollo, con la pobreza y una serie de otros factores multidimensionales que están ligados al agua. Entonces, bueno, no pretendo hacer una clase magistral al respecto, pero sí dar algunos aspectos que pueden ser clarificadores para varios de nosotros. Así que, sin más, voy a partir entonces, voy a compartir pantalla. Esto ya lo tengo preparado. Espero que... Ahí ya se ve en modo de presentación, ¿cierto? Bien, Muy bien. voy a comenzar entonces. No voy a hacer propaganda, salvo dos presentaciones con respecto a la empresa, pero bueno, es también un poco con lo que partimos. Como bien decían en la presentación, soy parte y gerente de una empresa de ingeniería y gestión del agua que se llama Arrebol, y que hoy día la partimos conmemorando, ¿cierto?, en la bandera de los pueblos originarios, en particular la bandera de los pueblos originarios del norte andino, dado el día feriado de hoy. El tema que nos convoca es el escenario actual del agua y la gestión del recurso hídrico como herramienta contra la sequía, como una de las herramientas contra la sequía, que a veces es una de las herramientas que no se ven como de primera línea, porque siempre cuando buscamos alguna solución en torno al agua para los problemas, nos vamos generalmente a la infraestructura. La infraestructura es una de las patas para solucionar los problemas de recursos hídricos, pero no es la única.
Y aquí vamos a ver la gestión, cómo nos puede ayudar a esto. Bueno, Arrebol es una empresa que se dedica principalmente a temas de fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua, ingeniería hidráulica e hidrología, diseño de obras hidráulicas, estudio ambiental y permisos sectoriales, y la gestión territorial y legal de recursos hídricos. ¿Ok? Eso es lo que nos dedicamos. Les prometo que esta es la única diapositiva de propaganda que vamos a tener, pero quería presentarles ahí también que nos quieran seguir, pueden hacerlo en distintas redes, en Instagram o en LinkedIn. Bien, entonces partimos. Escenarios actuales que tenemos, y esto ustedes seguramente, quienes van viendo las noticias día a día, han visto variados titulares al respecto, ¿no? Chile proyecta que precipitaciones seguirán disminuyendo hasta el 2059. Sequía se concentra en comunas ubicadas entre Copiapó y Los Vilos. Acuíferos entre los ríos Copiapó y Aconcagua han sido los más afectados por la megasequía. Decretan zona de escasez hídrica en 22 comunas de la región del Maule. La sequía tiene 45.000 animales y 16.000 colmenas de la región metropolitana en riesgo. Sequía histórica, el 53% de las comunas está bajo decreto de escasez hídrica. Ejecutivo decreta emergencia agrícola en Biobío y Ñuble, ya son 8 las regiones bajo este estado por sequía. Esto el año pasado. Y aquí se perdió una, pero lo que dice es que la situación de la sequía en Chile, las comunas de mayor pobreza son las comunas con menor acceso al agua. Y eso es re importante, porque ese titular demuestra además que la falta de agua es pobreza. No tener agua significa no tener saneamiento, no tener riego en las zonas agrícolas, no tener agua para alimentación, para la higiene personal, etcétera, etcétera. Entonces ahí el agua es otro parámetro más, el acceso al agua, perdón, es otro parámetro más que nos puede medir la pobreza en Chile. Bueno, veamos algunos conceptos. Sequía versus déficit hídrico. Esto es importante tenerlo claro porque, porque hay diferencia, hay una diferencia importante. Primero, ¿qué es la sequía? La sequía es un fenómeno meteorológico. Y como tal, ¿podemos hacer algo con un fenómeno meteorológico? No. No es mucho lo que podemos hacer contra un fenómeno, ¿cierto? Pero lo que sí podemos tener claro y qué podemos hacer es entenderlo, estudiar este fenómeno meteorológico. Entonces, lo primero, por ejemplo, es entender cuál es nuestro escenario actual con respecto a las precipitaciones. En este minuto, la precipitación de todo el país está en un déficit que alcanza, fíjense, entre Calama y la zona central, un poco más, aquí ya, esto es básicamente un poco más al sur de Talca, Concepción, Chillán, un déficit casi del 60% de precipitaciones con respecto a los niveles históricos. Comparando 2 décadas, la década entre el 80 y el 90 y la década entre el 2010 y 2020, la diferencia de esas precipitaciones ha hecho que tengamos un déficit de hasta un 60%. Con respecto a los caudales, estas son infografías del río Maipo y del río Mapocho. ¿Okay? La línea negra es el promedio histórico de caudales del río. Y las barras que están en color verde son los caudales que tuvo el río el año pasado, el último año. Entonces, fíjense, en el río Maipo, si el promedio histórico del caudal era de 97,5 metros cúbicos por segundo, el año pasado el 2020, perdón, solo llegó a un promedio de 43,8 metros cúbicos por segundo. Y en el río Mapocho, de un histórico de 5,2 metros por segundo, bajó a 1,7 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos teniendo déficit de caudales en los ríos de entre un 55 y un 67%. Esto es la región metropolitana, pero es una realidad que se replica al resto del país. Entonces, las condiciones son críticas. La temperatura. Tenemos alza de temperatura media en Santiago de 0,14 grados por década. Y a nivel país
tenemos un alza promedio de 0,11 grados de las temperaturas máximas por década. Y aquí pasan varios fenómenos. La temperatura máxima ha aumentado, la temperatura media ha aumentado y la temperatura mínima ha aumentado. ¿Ok? Entonces tenemos fríos que ya no son tan fríos, las temperaturas medias que son más extremas y las temperaturas máximas que ya alcanzan valores extremadamente altos en el verano. Y eso es fácil notar, ¿no? En Santiago al menos el invierno partió, o el frío partió hace 2 semanas, 3 semanas recién. Tuvimos calor hasta las últimas semanas de abril y calor importante, entonces con temperaturas bien altas. Entonces es algo que se está acentuando y la tendencia, si no hacemos algo ahora, es que va a seguir aumentando la temperatura de la Tierra. Entonces, eso es lo que es sequía o los fenómenos meteorológicos que están asociados. En tanto, el déficit hídrico, ¿qué es lo que es el déficit hídrico? Es el desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Ya? Es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos para el uso del agua. Entonces, aquí sí es donde nosotros podemos intervenir de una forma importante, de una forma en la cual nosotros nos hacemos cargo del problema y tomamos decisiones para que este déficit disminuya. Y ojalá podamos llegar a un superávit, algo complejo, ¿cierto? Pero bueno, es importante hacerlo, pero también es importante saber dónde está esa realidad, dónde hay que tomar las decisiones que van a impactar. Entonces, este primer escenario es muy importante. ¿Quiénes son los usuarios de agua? ¿Ya? Tenemos el rubro pecuario. Esta pregunta me la han hecho otras veces. Estos son los usuarios directos del agua, quienes tienen asociados el derecho de agua para un uso. ¿Ya? No es la huella del agua que se ocupa para la producción de un cierto producto, sino que es el agua directo. Entonces tenemos que el rubro pecuario es un 0,4%, el uso industrial del agua es un 0,6% de toda el agua concedida a nivel nacional, ¿ya? Del agua dulce concedida a nivel nacional. La generación eléctrica es de un 0,6%, el uso minero es de un 3,8%, el agua potable y saneamiento es de un 6,3% y el uso agrícola del agua es de un 88%. ¿Bien? Entonces, aquí ya surgen varias dudas, o varias preguntas más bien, y que tienen un cuestionamiento que muchas veces es bien fundado por los usuarios, en particular del agua potable, porque cuando salen los titulares, particularmente en la región metropolitana, que va a haber que aplicar racionamiento de agua, chuta, uno dice, si ve esta cifra, ¿será un impacto importante hacer un racionamiento de agua potable, siendo que el agua potable solo alcanza un 6,3% del uso total del agua del país? Esa es la primera pregunta. ¿Como medida será una medida eficiente? ¿O hay que implementar medidas, donde ya se han ido implementando, no digo que no, donde está el mayor consumidor de agua, que es el usuario agrícola? ¿Ya? Entonces, hay que ir cuestionándose esto, ¿dónde aplicamos las medidas? O también el sector minero. Yo no vengo a defender al sector minero, pero siempre se pone al sector minero como el ejemplo del mal uso del recurso hídrico, de otros sistemas, pero el sector minero solo ocupa un 3,8% del agua total. Ahora, claro, la ocupa en la zona norte, que son lugares donde efectivamente no hay agua. Entonces, ahí es donde está el problema del sector minero. El desbalance que tenemos actualmente entre el agua ofertada versus el agua demandada. Hay un desbalance que se provoca principalmente en la zona norte del país, de la región metropolitana hacia el norte, donde tenemos, fíjense en estas gráficas, lo que está en rojo es el agua demandada y lo que está en azul es el agua ofertada. ¿Ok? Entonces, como ven, tenemos mayor requerimiento del agua de la que realmente existe.
Y si bien uno puede ver que en la zona de la región metropolitana al sur, y me refiero de O'Higgins hasta Biobío o a la zona más norte de la Araucanía, eh, en lo físico hay un superávit. Esto no significa que sea un agua que esté disponible, sino que en los ríos hay más agua que la demandada, pero no tenemos la infraestructura para hacer empleo de toda esa agua que se demanda. O también, por otro lado, no simplemente, no es que no tengamos la infraestructura para hacer el empleo de esa agua, sino que ecológicamente probablemente no sea una buena decisión ocupar toda esa agua. ¿Ok? Entonces, hay varios factores que impactan. Pero lo que sí es claro es que hay un estrés hídrico sobre la oferta del recurso, ¿ya? Por una sobredemanda, por usos excesivos, porque tenemos cultivos que no son, eh, que no son adecuados para determinados climas, para determinadas tierras. Entonces, todo eso hace que se provoque este estrés. Bien, algunos problemas que se pueden identificar de esta brecha y riesgo hídrico en las cuencas, voy nombrando estos que son los más importantes. Lo primero, desde la gestión hídrica y la gobernanza, hay una falta de información, coordinación de la institucionalidad, una fiscalización y marco normativo adecuado para una gestión integrada de recursos hídricos. ¿Ya? Eso es como una de las principales falencias que se tienen con respecto a al déficit hídrico. Aumento de la demanda, por supuesto, aumento de la actividad productiva y sobreotorgamiento de los derechos de agua. Esto es algo que se viene hartando ya hace mucho tiempo, que los derechos de agua se han ido sobreotorgando. En papel tenemos más agua que la que existe físicamente. También tenemos el problema de la duplicidad de derechos de agua, ¿cierto? Que un mismo derecho está entregado más de una vez. Esto por problemas de cómo se entrega el agua por la vía judicial principalmente. Después tenemos contaminación del agua, como otro de los grandes problemas, uso de productos agroquímicos, pasivos mineros, falta de saneamiento rural, concentración de contaminantes, disminución de la oferta, por cierto, baja de precipitaciones, retroceso de glaciares, sobreexplotación de acuíferos, daño ambiental, degradación de ecosistema hídrico, falta de medidas de conservación, cambio de uso del suelo, desastres naturales, incremento de eventos extremos, sobre todo en la zona norte del país, eh, generalmente en las zonas de Copiapó, Alto del Carmen, Iquique, San Pedro de Atacama, son zonas que en los veranos, en febrero, marzo, están fuertemente impactadas por aluviones. También tenemos asentamientos en zonas de aluviones e inundaciones. Esto es una realidad terrible para mucha población rural del país. Y en otros también tenemos el aumento de costo de energía y de las obras eléctricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, lo primero, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos aquí a ponernos todo un poquito colorado a lo mejor, pero es importante que veamos cómo estamos cada uno. Si alguien me ayuda a verlo en mosaico, yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para verlo todo. Voy a ver que vayan respondiendo con la manito, ¿ya? Con la manito ahí, usted en el botón del Zoom van a ir respondiendo algunas preguntas. Entonces, vamos a partir con una pequeña pregunta, ya que esta es la más popular de todas, que tiene que ver con las declaraciones que uno hace, ¿no? Entonces, la primera declaración que voy a hacer aquí es que hay que cuidar el agua. Esa es mi declaración, hay que cuidar el agua. Entonces, yo le voy a pedir, por favor, que quienes estén de acuerdo, tenemos tres opciones, ¿ya? Quienes estén de acuerdo, la primera es el signo más, estoy de acuerdo, el cero es que me es indiferente, y el menos es que no estoy de acuerdo. Entonces, vamos a partir con la popular, ¿no? ¿Quiénes están de acuerdo con esta declaración? Por favor, pongan ahí la manito pongan la manito del Zoom. Eso, todos para arriba, ¿cierto? Vamos poniendo, ya. ¿Están todos de acuerdo con la declaración? Perfecto, muy bien. Me alegro. Voy a preguntar igual si hay alguien, bajen las manitos, por favor. Voy a preguntar igual si es que hay alguien si alguien no está de acuerdo con esta declaración. Si hay alguien que no está de acuerdo,
por favor levante ahora la mano que no, yo no estoy de acuerdo con que hay que cuidar el agua. ¿No? Veo unas manos levantadas, supongo que quedaron pegadas de antes, ¿no? Quedó de antes. Ya, quedaron de No, antes. no las puedo bajar. Ya, pero voy a asumir que quedaron pegadas de antes. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ya, ahí estamos. Don Arnoldo, ya sabemos que quedó ahí con la manito pegada, pero después levanta usted la mano. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ahora vamos a una acción un poquito más aterrizada. La pregunta es, pago por sobreconsumo de agua a quienes la usen para cualquier cosa que no sea alimentación e higiene. Esa es la nueva declaración. Entonces, ¿quiénes no están de acuerdo con esto? Que se pague un sobreconsumo por quienes ocupen el agua para algo que no sea alimentación e higiene, para lavar el auto, para lavar la calle, para cualquier otra cosa que no sea alimentación e higiene. Ya, aquí ya empieza a diferenciarse un poco. Hay varios que ya no están de acuerdo. Ok. ¿Para quiénes es indiferente esta medida? ¿Quiénes creen que no tiene valor esta medida o que en verdad no es nada? Bien, vamos teniendo más opciones. ¿Y quiénes están de acuerdo con esta medida? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Ya? Tenemos más gente de acuerdo. ¿Sí? Está bien, había en otras opciones, en otra oportunidad donde está más empatados los de acuerdo con los desacuerdos, pero aquí hay más gente de acuerdo. Bien, voy a hacer una última pregunta. ¿Ok? La última pregunta, la primera tenía que ver con los aspectos declarativos. ¿Qué declaramos? La segunda, que es la que vimos ahora, tiene que ver con acciones un poquito más concretas. Y la segunda ya tiene que ver con lo que realmente hacemos. ¿Ok? Entonces, para la siguiente pregunta, tengo dos supuestos. Tengo que asumir dos cosas. Primero, que espero que así sea. La primera es que me van a decir la verdad. ¿Ok? Y la segunda es que se lavan los dientes. ¿Ok? Esos son los dos supuestos que yo voy a tener para la siguiente pregunta. Entonces, lavado de dientes. Una pequeña acción que todos los días la hacemos, espero al menos 3 veces al día. Entonces, tenemos 3 alternativas y quiero que cada uno me responda con toda sinceridad cuál de todas esas. Aquí voy a pedir que levanten la manito y 1, 2 o 3 a la cámara. ¿Ok? Entonces, la vaso de agua, quienes se lavan solo con un vaso de agua, va a ser la número 1. Quienes se lavan el agua, quienes se lavan los dientes con el agua corriendo solo al enjuagarse, y quienes, esa es la número 2, y quienes se lavan los dientes con el agua corriendo todo el tiempo. Partamos con la 2. Quienes se lavan los dientes con el agua corriendo solo al enjuagarse. Por acá. Bien. ¿Quiénes? Vamos ahora a la 3. ¿Quiénes se lavan los dientes con el agua corriendo todo el tiempo? ¿Tenemos? Tenemos. ¿Y la 1 con el puro vasito de agua? Ya, también hay. Pero aquí ya las diferencias se hicieron más notorias, ¿no? Y hago este pequeño ejercicio porque cuando hablamos, y esto en todo tipo de cosas, ustedes lo saben bien, cuando partimos con una declaración, bajamos a las acciones concretas y después vemos la realidad de cada uno, hay una diferencia importante, ¿ya? Y esto es la gestión del agua y en la concientización del uso del agua, de la eficiencia del recurso hídrico, en cuáles son las acciones que nosotros podemos hacer, también aplica. Hay una gran diferencia entre lo que declaramos y lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, cuando veamos este tema del agua, lo que quiero mostrar con este ejercicio es que lo tomemos en serio. Las pequeñas acciones, por más pequeñas que sean, también sirven. ¿Ok? A lo mejor no en el lavado de los dientes, pero sí en otras. Pero esto, bueno, quienes tenemos hijos también hay ejemplo, también ayuda para la concientización del uso del agua, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hago esta charla a
a estudiantes de la carrera de ingeniería o estudiantes de otros tipos de carreras ligadas, les digo que no basta con serlo, sino que también hay que parecerlo. ¿Ok? Así que bueno, esa es una invitación. Así que continuemos en lo que estábamos, ¿no? Quedamos en el qué hacemos con respecto al, al tema del déficit hídrico. ¿Cómo podemos ir avanzando? Bien, entonces, por lo general, hay tres tipos de soluciones. Tenemos soluciones basadas en la infraestructura, soluciones basadas en la gestión y soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ok? Ahora, como yo les decía y como dice el título de esta presentación, nos vamos a referir a las soluciones basadas en la gestión. Bien, primero, entendamos el modelo de gestión que tenemos en Chile con respecto al uso de la agua, el que tenemos en este minuto. Es un modelo clásico, donde hay un control del Estado, que es el administrador, y por otro lado el control de privado, que son los ejecutores, ¿ya? Donde el Estado es, por así decirlo, quien administra el recurso y lo entrega en propiedad a los privados, quienes son los que ejecutan o administran el recurso. Aquí algunos podrán estar de acuerdo o no, pero yo creo que los hechos así lo demuestran. En la práctica, ni el Estado ni los privados en Chile, por sí solos, han logrado con éxito que los individuos mantengan un uso productivo y positivo de los sistemas de recursos hídricos a largo plazo. Bien, eso los hechos lo muestran así. Cuesta mucho ponerse de acuerdo en el uso de los recursos hídricos. Acá los derechos de agua se entregan en propiedad, se inscriben como otra bien, o como un bien raíz, para quienes son poseedores del derecho de agua. Se espera que todos los usuarios o los propietarios de derechos de agua tengan inscritas sus aguas en los conservadores de bienes raíces. Se puede transar, se puede vender, se puede heredar, etcétera, etcétera. Se puede ocupar como garantía ante los bancos. En fin, tiene varias cosas del derecho de agua que son una discusión en sí misma. Bueno, la gestión actual en Chile tenemos 43 instituciones entre los órganos del gobierno, las organizaciones de usuarios de agua y los organismos autónomos. 43 instituciones ligadas al recurso hídrico para hacer más de 120 trámites que tienen que ver con el agua. Quienes ven temas de gestión o de trámite entenderán que cuando ya hay más de 43 instituciones ligadas y 120 trámites, esta cuestión ya se vuelve un disparate, ¿cierto? Y cuando el problema es de muchos, es lo mismo que decir que el problema es de nadie. Nadie se hace cargo del problema. Que anda para allá, que anda para acá, que vente para acá. Entonces, esto genera una complicación. Bien, entonces, ¿qué es lo que se propone? Y un modelo que se está tratando de integrar fuertemente en Chile, lento pero fuertemente, es la gestión integrada de recursos hídricos, que es un proceso que promueve el desarrollo y gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados con el objetivo de maximizar el bienestar económico y social resultante de una manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Entonces, en resumen, es un modelo de gestión donde todos los actores puedan intervenir y que tenga prioridades, y eso es súper importante. ¿Qué busca la gestión integrada de recursos hídricos? Conciliar el aprovechamiento de los recursos naturales de la cuenca, el crecimiento económico, evitar conflictos y problemas ambientales, lograr una sustentabilidad ambiental y asegurar equidad social. Esos son como algunos principios rectores de la gestión integrada del recurso hídrico. Importante también es que nos fijemos prioridades para el uso del recurso. La primera prioridad, por sobre todo, el consumo humano. Segundo, la sustentabilidad. Y tercero, la productividad. Si logramos poner esos tres principios rectores en ese orden y de una forma coordinada, consensuada, es posible lograr una gestión hídrica sustentable. ¿Ok? Y esto nos invita a un nuevo modelo de gestión, donde no sea un Estado que
que sea el administrador y un privado el ejecutor, sino que hayan modelos de gestión basados de una gobernanza local a una gobernanza nacional. ¿Ok? Este es un nuevo modelo de gestión que, bueno, más adelante lo vamos a ver en la diapositiva, que es algo que también nos está invitando la nueva constitución, que establece ya algunos parámetros que ir recogiendo de esto. Entonces, esta gestión integrada tiene que definir modelos de gestión basados en las cuencas como una unidad geográfica básica, donde tiene que haber participación de todos los actores involucrados con los recursos hídricos y tiene que generarse una autoridad local. Esto, los modelos de gestión basados en cuenca es re importante, que la cuenca como unidad geográfica sea el lugar donde se tomen las decisiones. Las cuencas es todas las aguas que caen en un sector y delimitan un único cauce, eso es una cuenca. Y lo que pasa dentro de una cuenca son físicamente fenómenos que se comparten. ¿Okay? Por eso es importante la independencia de las cuencas, o que la cuenca sea esta unidad rectora para la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Tenemos que lograr estos escenarios de gestión, esta nueva gestión para realizar una transición hídrica. ¿Ya? Si no generamos una transición hídrica y no hay una nueva gestión, va a pasar que de la situación actual, si mantenemos lo que estamos haciendo actualmente, vamos a tener un escenario tendencial y el déficit hídrico va a aumentar, va a agudizarse los problemas en cuanto a la gestión, no vamos a poder superar nada y va a ser caótico. Pero en cambio, si podemos lograr un cambio tendencial en la gestión, tomar decisiones adecuadas, lograr una sustentabilidad y hacer una transición hídrica adecuada, podemos lograr un escenario sustentable con lo que respecta a la gestión de recursos hídricos. Y esa es la invitación, entonces, ¿por qué es tan importante la gestión? Y no estoy hablando de que estos efectos del escenario dantesco, ¿cierto? Y el escenario sustentable sea algo que vaya a pasar de aquí a 100 años más. No, estamos hablando de que estos escenarios, si no tomamos acciones ahora, van a llegar el 2050, el 2060. Con esa urgencia estamos hablando de que se tienen que tomar las decisiones y las acciones. Y esos son desafíos. Y desafíos hay muchos para poder hacer este cambio tendencial. Primero es profesionalizar las organizaciones de usuarios de agua, mejorar los accesos a la información, sanear los derechos de agua. ¿Okay? Eso es un tremendo tema que hay que hacerlo. Los propietarios del agua ahora no están claramente identificados. Se necesita dar recursos para que se tenga claridad de quiénes son el verdadero dueño del agua, de que la persona que tiene su derecho lo tenga completamente inscrito en caudal, en forma, etc. Mejorar la eficiencia en el uso del agua, por cierto, invertir en infraestructura adecuada para la gestión, invertir en revestimiento, también en algunos sectores invertir en acumulación, soluciones multipropósito, que una obra no sea solo con un fin único, sino que tenga un multipropósito asociado, mayor colaboración pública o privada, conservación, restauración y reparación de los ecosistemas hídricos, fortalecimiento de la institucionalidad del agua, mejoramiento de la fiscalización y un marco normativo adecuado para que haya una gestión adecuada. Y aquí me voy a detener en 2 láminas más, porque en lo del marco normativo hay 2 cosas súper importantes en este minuto que están definiendo la institucionalidad del agua y de lo que es lo que nos va a permitir hacer gestión del agua. Lo primero es la reforma del Código de Aguas que se promulgó en abril de este año, ya que vino a poner algunas nuevas cosas para los nuevos derechos que van a ser el nuevo marco que vamos a tener para trabajar. Lo primero es que los nuevos derechos de agua pasan de ser perpetuos a temporales con un máximo de 30 años de uso. ¿Okay?
Eso es algo que a los derechos que están actualmente otorgados no pasa. Los derechos actualmente otorgados, o antes de esta reforma del código, eran perpetuos, ahora van a tener un máximo de 30 años renovable, ¿cierto? Justificando su uso, por cierto. Los derechos de agua caducarán si no son utilizados luego de un cierto tiempo. Eso es otra cosa importante porque eso permite eliminar, desde mi punto de vista, a los especuladores del agua. Un cáncer que hay en nuestro país con respecto a quienes inscriben derechos de agua para después hacer especulación, venta, sola mera transacción del derecho. Ahora, por lo menos, vamos a poder, o el Estado, yo no soy parte del Estado en este minuto, va a poder caducar el derecho de agua. Se incrementa el pago de patente por no uso, otra herramienta muy eficaz para quienes no hacen uso del agua, porque la Dirección General de Agua cobra el pago de patente, una multa, por decirlo de otra forma, cobra una multa para quien no demuestra que está haciendo uso del agua. Y esta multa además va a ser incremental en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si el primer año pagué 10 de multa, el segundo año tengo que pagar 30, el tercer año tengo que pagar 90, y así, es una multa incremental con respecto al derecho. Entonces esto hace que el tenedor del derecho tenga incentivos para devolverlo. ¿Ok? Mayores facultades a la DGA para la gestión en sequía, restringir el ejercicio, priorizar usos, consumo humano, subsistencia y saneamiento. Si alguien ha visto la prensa, hace poco ya la DGA está interviniendo el río Concagua, donde está haciendo pasar agua del embalse para poder abastecer Valparaíso en agua potable. Entonces, esto con respecto a la reforma del Código de Agua, pero también tenemos por parte de la nueva Constitución algunos artículos que también vienen a hablar sobre el tema del agua. Aquí hay varias cosas que vienen a romper el modelo anterior. Algunas cosas son bastante buenas, otras que todavía falta un poco de proceso desde mi punto de vista. El primero es que la calificación del agua califica las aguas como bienes naturales, comunes e inapropiables. Muy bien, eso creo que es inapelable. Consagra el derecho humano al agua y al saneamiento, estipulado explícito en la Constitución. Acá ya viene algo que amerita bastante discusión porque indica que se podrán conceder autorizaciones administrativas temporales justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Esto para el uso del agua. Lo que antes se entregaba como en derecho, ¿cierto? Como un bien, ahora se va a conceder como una autorización administrativa. Y esto ha sido materia de harta discusión, principalmente entre los grandes tenedores de derechos de agua, porque ustedes comprenderán que uno de los grandes activos que tienen los productores que usan el agua como su principal insumo es el agua, porque al tenerla como un bien, la pueden poner como garantía ante un banco, lo cual hace que se genere crédito, ¿cierto? Entonces, esto de la petición, la autorización administrativa, está un poquito ahí, yo diría, un poco flaco. Hay que ponerle un poquito más de nombre e identificar bien qué va a ser esta autorización administrativa. Por lo menos la reforma del código nos nombraba que iba a ser una concesión a 30 años. Pero cuando hablamos de una autorización administrativa, creo que debiese detallarse un poco más. Esta creación de una Agencia Nacional de Agua, esto yo creo que es una de las muy buenas, muy buenas articulados que va a tener la Constitución, y que ya además está como norma transitoria, que se va a tener que llamar a la creación de este consejo rápidamente, que es lo que va a permitir aunar los organismos, o por lo menos hacer que conversen los organismos ligados al agua desde el Estado. Yo creo que esa es una agencia que va a solucionar grandes problemas en cuanto a la gestión. Y la última es la creación de los consejos de cuenca como unidad base del sistema de gobernanza del agua.
¿ya? Y aquí también hay harto desafío, hay harto de qué hablar, porque hay que ver cómo estos consejos de cuenca van a ser organismos o que están por sobre o en paralelo o que van a incluir a las organizaciones de usuarios de agua tal cual como hoy existen. ¿Ya? Organizaciones de usuarios de agua hay muchas y que administran el agua en los ríos. Tenemos las juntas de vigilancia, las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas, que son organizaciones que existen, que están normadas por el Código de Agua y que bien o mal han hecho una gestión del recurso y que creo que desde mi punto de vista no debiesen desaparecer, pero sí debiesen tener una mayor claridad de cómo hacer su participación en estos consejos de cuenca. Así que bien, eso es lo que quería presentarles. Muchas gracias por este momento. Queda entonces la sesión abierta para la conversación y la discusión. Espero que haya sido de su agrado, que haya podido clarificar algunos conceptos y dar una mirada de también qué es lo que está pasando ahora con los temas legislativos y constitucionales. Así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, los invitados, los que quieran pedir la palabra, pueden levantar la mano para hacer las preguntas correspondientes al expositor. Quedó muy claro, parece. No, está bien, sí. También, más que preguntas, Wilfredo, aportar a la discusión. Wilfredo. ¿estás que en silencio, Wilfredo? Ahí, Ahí sí, Ahí ahora sí. sí. oye, muy interesante la exposición ¿cómo se llama?, de Álvaro sobre la realidad actual en materia de aguas, pero uno no puede dejar de pensar en el futuro próximo lo que pudiera pasar con este esquema que él explicó, porque el cambio constitucional que crea un estado ecológico en materia de agua y en otros aspectos tiene una diferencia, pero es de 360 grados con lo que estamos nosotros viviendo en la actualidad. Entonces, sería totalmente distinto, él mismo ya lo planteó, sería el agua un bien común natural, inapropiable. Nadie sería dueño del agua, ni siquiera el Estado, que es un concepto absolutamente nuevo y que no se compadece con lo que hasta ahora conocemos en esta materia, que es respecto de que es un bien nacional de derecho público. Tampoco, desaparece. Y hay un tema de derecho civil que tendrá que trabajarse y hacerse las modificaciones legales. Pero a mí lo que más me preocupa, Álvaro, y a todos, no sé, un tema que lo dejo planteado como una inquietud porque no tengo la solución, es qué pasa con los derechos de aprovechamiento de agua, de los cuales son titulares muchas personas en este momento. ¿Qué pasa con ellos? Porque la Constitución no lo resuelve en forma muy clara, porque dice aquí la propuesta, dice respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio privado, como sería esto, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce con la finalidad establecida en el artículo primero, que es respecto de velar por los efectos de la crisis climática y ecológica. Entonces yo no sé qué va a pasar con esos derechos, y aquí hay intereses económicos, pero extraordinariamente grandes, cuantiosos. Porque tú, Álvaro, no puedes contar cuánto vale un litro de agua por segundo en el río Maipo, por ejemplo. Son una cantidad de plata enorme. Entonces, ese es un tema que yo no lo tengo claro y lo dejo planteado para ver si lo podemos contestar qué va a pasar con los derechos de aprovechamiento de agua actualmente inscritos, que como dijo Álvaro en su posición se inscribieron de una forma muy abusiva y que usando subterfugio y por poca fiscalización del Estado, por poca curiosidad de los tribunales de justicia, se inscribieron millones de litros de agua por segundo, bastando para ello un trámite muy simple en los tribunales. Y como decía también Álvaro, hay muchos que esa agua nunca la han usado ni la van a usar, pero ya él explicó medidas en las modificaciones actuales del Código de Agua que permiten que eso se vaya de alguna manera controlando. Pero ¿qué va a pasar cuando se apruebe o si se aprueba la nueva constitución en esta materia? ¿Qué va a pasar? Especialmente con los derechos de aprovechamiento de agua. Sí, bien. Yo tampoco creo tener la respuesta para eso, ¿no? Pero sí creo que debe haber un cambio. Yo creo que efectivamente, en contraposición a lo que bien tú planteas, Wilfredo, yo creo que efectivamente los intereses económicos son los que han hecho
ha agudizado la crisis de los recursos hídricos que tenemos, porque la sobreexplotación del recurso ha sido uno de los elementos gatillantes en los temas del déficit hídrico. Entonces, efectivamente, tenemos que ver cómo se van a readministrar los derechos existentes. Yo no sé en este minuto con la Constitución si pasarán a hacer esta autorización de uso administrativo o no, pero yo, si tú me preguntas a mí, yo creo que al menos sí se debieran someter a la caducidad del derecho. No de forma automática, pero sí al menos una evaluación de su derecho, del derecho actual y que se sometan a la caducidad. Yo creo que eso, por lo menos, si los nuevos derechos así lo están haciendo, no veo por qué los derechos que están actualmente y que puede que no se estén usando, o los que no se están usando, se sometan a la caducidad. Yo creo que a lo menos debiesen aplicarse ese criterio. Gracias, Álvaro. ¿Quién más puede solicitar la palabra? ¿Una pregunta? Jorge. Sí, buenas noches. Me gustaría consultar respecto de los derechos de agua para la gente que tiene pozos en sus casas. ¿En qué situación quedan estas personas? ¿Es necesario realmente inscribir ese derecho para agua o no es necesario? No, a ver, el Código de Agua en su artículo 56 permite inscribir los pozos de subsistencia sin pedir tramitación alguna, o sea, hacer el pozo sin tramitación alguna, está salvaguardado por el Código de Agua siempre que sea para subsistencia o para autoconsumo, ¿ya? Si es para uso productivo, no, ahí ya es otro cuento. Gracias, Álvaro. ¿Alguien más? ¿Marcial? ¿Estás silenciado, Marcial? Ahora sí. Siguiendo lo de Jorge Quiñones, ¿qué diferencia hay entre los pozos de domicilio que están inscritos y los que no están inscritos? Porque hay pozos inscritos. Yo inscribí el mío, yo hay vecinos que no están inscritos, los tengo al lado. Claro, ¿qué diferencia hay en el futuro? Sí, mira, o sea, sí, como sugerencia técnica siempre es bueno tener inscrito el derecho, porque además tú tienes seguridad en la cantidad de agua que puedes extraer de él, ¿no? El día de mañana nadie te podría hacer interferencia del uso del derecho, o sea, del uso de tu agua. ¿A qué voy con esto? Que tú tienes ya salvaguardado un radio de acción que lo establece el Código de Agua, que a un radio de 200 metros de tu pozo nadie podría perforar otro pozo, ¿cierto?, que interfiera con el tuyo. Entonces, a lo menos tú tienes el derecho de poder hacer denuncias y poder proteger tu pozo con respecto a la intervención de un tercero. Ese derecho no lo tendría quien hace uso del artículo 56, que es el de subsistencia. Eso no lo tendría. Entonces, en ese sentido, sí, tu pozo y tu derecho está guardado. Tiene Gracias. protección. Gracias, Álvaro. M. Cruz Melo, perdón, presidente, antes tenía levantar la mano. M. Cruz Melo. Sí, hola. Hola, hola. Disculpen, no tengo muy buena señal. Yo estoy en la ruralidad. Mi nombre es Marcos. Quiero hacer una consulta, reflexión. Yo también tengo un pozo de uso familiar inscrito, que me costó, no sé, una suma muy módica, digamos, inscribirlo. Pero quisiera saber cuánto pagan o han pagado, por ejemplo, las empresas mineras o los grandes cultivos agrícolas por apropiarse de, no sé, varios cientos, varios miles de litros por segundo. Que a lo mejor el profesor ahí nos pudiera
puede tener la información de cuánto pagaron, porque he estado escuchando que se pretende una indemnización. Eso. Gracias. Sí, lo cierto es que el agua se inscribe sin valor alguno. No hay una transacción que uno le pague al Estado por la inscripción del agua. La inscripción del primer derecho se entrega sin más. No hay un pago de por medio. Y ahí es donde se genera una contradicción y es donde, a mi juicio, empieza el conflicto, porque yo inscribí esa agua, me hice poseedor de esa agua sin pagarle ni uno al Estado, y al ser yo ya luego poseedor de esa agua, ya mi agua tiene un valor. Y ya la puedo empezar a vender como bien privado. Es bien especial la situación, ¿no? La puedo empezar a vender y a transar, y los mercados del agua tienen sus valores por litros por segundo, por metros cúbicos por segundo. Yo no me sé los valores de memoria, pero ya empieza una transacción privada que está lejos del valor del Estado, y el Estado, para poder expropiar esa agua o para poder caducar esa agua, va a tener que pagarla al valor. Si es que habláramos de una expropiación corriente, tendría que pagarla al valor privado que tiene esa agua en este minuto. Es bien extraño. La entregó gratis y ahora tiene que pagar para poder traerla de vuelta. Yo no sé si le respondió M. Cruz Melo. Sí, me quedó súper, o sea, confirmó una teoría, digamos, una tesis que yo sustento respecto de que en realidad es bastante extraño e injusto. Y en ese sentido, yo creo que lo más apropiado es justamente que vuelva a ser declarado un bien de propiedad de todos los habitantes de Chile, pero hay que considerar ahí también a otros organismos que requieren agua, y yo diría que la mayoría de lo vivo, incluido el suelo, por ejemplo, que tiene derecho al agua. Y que en ese sentido la propiedad, yo creo que está relacionada con la supervivencia de los seres. Si son negocios, el negocio va a tener que pagar por el uso de un bien público. Gracias. Sergio, presidente. Sí, me quedó claro que el mayor consumidor de agua en Chile es la agricultura. No recuerdo la cifra, me parece que era 80 y tantos %. Sí, 88. 87%. Y la minería venía a ser el segundo gran consumidor. Y el uso del agua en la casa, ¿no es cierto?, ya sería como de los últimos. Entonces, yo tengo una duda que a lo mejor, ¿cómo entonces mejorar la gestión del agua en el principal consumidor? Porque no sacamos nada con decir, mire, no abra la llave cuando usted se está lavando los dientes, porque en definitiva lo que se va a ahorrar, entre comillas, ¿no es cierto?, es mínimo respecto del otro gran porcentaje. No digo que no haya que cerrar la llave cuando se lave los dientes, porque si ustedes se fijan ahí en mi WhatsApp, yo tengo ahí un letretito que dice, cuidemos el agua. Así que estoy interesado precisamente en cuidar el agua. Pero si el agua es un bien de uso público, me imagino que los agricultores tendrán, entre comillas, más derecho a usar esa agua de bien público, porque si no hay agua en la agricultura, nos morimos de hambre. Vamos a tener agua, pero no vamos a tener alimento. Entonces, ¿cómo conciliar esos dos aspectos? Y generalmente la gente habla solamente respecto al consumo de agua en las casas. Pero vayamos a ver qué es lo que pasa en la agricultura. Si yo ahora tengo un sistema que me parece que son los de las cuencas, ¿no es cierto?, que defina cómo se... pero ahí va a haber burócratas que van a estar definiendo a lo mejor quién va a tener más agua que el otro.
El otro va a decir, pero ¿por qué yo estoy recibiendo menos agua para mis tomates cuando este se está llevando el agua en los pepinos? Entonces, me cuesta imaginármelo. Yo no soy especialista ni en agua, ni en política, ni en nada, pero de repente se me vino a la mente esa digamos, duda. Bueno, efectivamente, uno de los propósitos de mostrar la lámina de quiénes son los usuarios, los verdaderos usuarios del agua, es precisamente mostrar dónde es necesario tomar las medidas. Efectivamente, en la agricultura es donde se debiesen tomar la mayor cantidad de medidas al respecto del uso del agua. Yo creo, eso sí, que la agricultura hace esfuerzos grandes por hacer el uso eficiente del agua. Creo que sí hay que invertir mucho en en obras que nos permitan disminuir pérdidas por conducción de agua para poder perder menos agua. También transitar a mayor tecnificación del riego. En este momento Chile solamente tiene entre un 30 y un 40% de la superficie regada del país está tecnificada. Con tecnificación me refiero a aspersión, goteo, microriego, etcétera, que son tecnologías que nos permiten hacer un uso, llegar a una eficiencia hasta el 90% de la aplicación del agua, versus el riego tradicional, que es el tendido, el surco, que tienen eficiencias de un 30, un 40%, un 20% también. Entonces, hay harto que hacer ahí. También en el aumento de la fiscalización, en el mal uso del agua o del robo de agua para riegos de cultivos que no corresponden. Me refiero principalmente a los sectores del Ligua, Petorca, en el Valle de la Concagua, ¿cierto? Donde es conocido los grandes drenes que se han construido alrededor de los ríos para sacar agua y regar paltos. Y estamos regando paltos en zonas donde no debiésemos tener paltos, y vamos con los paltos. Debiésemos también, ojalá que estos consejos de cuenca y Agencia Nacional nos permitan ordenar un poco los cultivos en el país, tener cultivos adecuados para cada zona climática, para cada tipo de suelo, y eso nos va a ir permitiendo ir mejorando la eficiencia. Pero sí, efectivamente, hacer una campaña por duchas más cortas no va a solucionar el tema de la sequía. Eso está claro. Eso es así, efectivamente. Y ojalá que con las facultades que se le otorgue a la DGA se permita restringir otros usos para poder llevar esa agua hacia el consumo humano y no tener que estar restringiendo el consumo humano, ¿ya? Pero también la invitación a ocupar el agua conscientemente en las casas. Julio. Gracias, Álvaro. Hola Álvaro, y saludo a todos. Gracias por la exposición. Yo creo que tienen que haber más instancias de conversación de esto. Incluso si los temas los sabemos, igual siempre hay que ir profundizando porque los niveles de conciencia van creciendo. Sabes que yo me iba a ir hacia los consejos de Cuenca. Me parece importante e interesante la iniciativa. Les voy a comentar una experiencia que es muy reciente en el Salar de Pedernales, en el norte. Hace 120 años atrás empezaron a sacar agua debajo del salar, agua hipersalina, y genial, la idea de ahorrar costos la tiraron al cauce natural de los ríos. Entonces todos los aportes de agua que tenía esa cuenca quedaron hipersalinos, por lo tanto nadie pudo generar agricultura, y después de 120 años mataron un ecosistema. Yo un poco veo que eso ha pasado con el agua en Chile. No me refiero al proceso de contaminación, sino que ya se han hecho demasiadas cosas que no ayudan a solucionar el problema. En los años 50 y antes se vertieron toneladas de tambores con contaminantes al mar, porque chutearon la pelota para adelante pensando que nosotros no íbamos a hacer cargo del problema. Esos tambores están pronto a reventar. Entonces yo creo que es un problema sistémico. De verdad, la gran minería absorbe agua, pero no la devuelve para uso. No queda muy utilizable. Tienen que diluirla en muchos casos. La agricultura ocupa agua, pero lo que se infiltra, penetra,
se evapora, participa más del proceso de la vida natural. Y de hecho, lo último que dijiste era algo que te iba a plantear después de haber dicho esto. Al parecer van a ser incompatibles que una forestal como aquí la vemos en la zona de precordillera coexista con los cultivos agrícolas. Pero es complejo porque, por un lado, todos queremos tener alimentos saludables a bajo costo, y al parecer llegó el minuto en que no pueden coexistir las dos actividades porque no da. Y con esto termino. Y para ver si es que tú tienes algún antecedente también. En Ñuble el año pasado se hicieron 20 inscripciones de extracción minera. Ñuble. Y yo sospecho que los 3 embalses que están construyendo, Punilla, Zapallar y Los Pellines, tienen más relación con el uso de agua de la minería que con el uso de agua agrícola. Me da la impresión, porque los derechos de agua son aprobables por todos, pero ¿quién va a inscribir permisos de extracción minero si no tiene agua? Es un tanto raro. Y muchas gracias por la instancia. Gracias, Julio. Álvaro. Sí. No, yo creo que Julio tiene nos da ahí una visión clara, ¿cierto?, de la coexistencia de cultivos o de sectores productivos que van a tener que dejar de convivir, ¿no? Eso probablemente va a ser así. Con respecto a los 3 embalses que se están construyendo en la región de Ñuble, bueno, yo vengo de trabajar en la Comisión Nacional de Riego, y también he tenido bastante ligazón a la infraestructura de riego. No sé, no me atrevería a decir a buena y primeras que esos embalses tengan una ligación con la minería. La minería tiene otro carril diferente para la inscripción de su agua, ¿no? El alumbramiento del agua del minero tiene un tratamiento diferente para su inscripción de derechos. Lo que yo sí creo es que efectivamente esas obras de acumulación puede que, no lo sé, puede que tengan algún doble propósito o triple propósito, pero sí creo que son necesarias para la agricultura en este minuto. Lo que sí no podemos dejar de lado es en el uso, cuando ocupemos esta grande obra hidráulica, en que realmente sean todos los que hacen agricultura quienes sean beneficiados de esta obra. Y con esto me refiero a la pequeña agricultura, porque la pequeña agricultura es aquella más postergada y más desplazada con respecto al uso de los usos de instrumentos financieros que otorga el Estado. Y en verdad, la lechuga, el tomate y los alimentos que comemos y que compramos todos en las ferias, yo diría que el 50 al 60% nace de la pequeña agricultura. Y la pequeña agricultura sufre más que el grande por la escasez hídrica, porque él es el primer afectado en tener que dejar de plantar. Y no es que él cambie su cultivo, él deja de plantar y tiene que buscar otra cuestión que hacer con su vida, porque no tiene cómo reconvertirse, ¿ya? Entonces ahí también hay que poner un ojo fuerte, que estas grandes obras hidráulicas también vayan en beneficio de ellos. Eso tenemos que buscar la forma de que se cumpla y de que así sea, ¿no? Si no, vamos a generar un problema microeconómico bastante grande en la población rural. Se va a acentuar la migración del campo, vamos a tener menos gente dedicada al cultivo de nuestros alimentos, y eso es algo que hay que tratar de evitar. Gracias, Álvaro. Arcadio. Está silenciado. Está silenciado, Arcadio. Ahí se escucha. Ahora ¿no? sí. Ahora sí. Ya, muy interesante el tema. Yo quisiera preguntar, Álvaro, ¿qué se está haciendo en este momento, o cuál es lo que se piensa con respecto al reciclamiento del agua? Pienso yo que el agua, mucha parte del agua que se usa en los domicilios,
se podría canalizar por 2 vías. Y entonces no sé si eso pasa en grandes ciudades, en los mismos hoteles, que esa agua después se aprovecha en riegos y en otras cosas. Sí, hay harta innovación al respecto, en el reuso del agua grises. Yo creo que ese es un tema que ojalá pudiese haber un mayor incentivo con respecto de parte del Estado a que las casas, los hoteles, las universidades vayan incorporando técnicas del reuso de agua grises. Eso es algo que se ocupa bastante. No digo que esté masificado, pero sí son tecnologías que ya se están implementando, que tienen sus años ya dando vuelta y que no es tan complejo implementar. Ahora, también hace poco se estaba licitando un estudio por parte de la Comisión Nacional de Riego, en particular, que ya trata de ver cómo reutilizar las aguas residuales de los APRs, tratar de ocuparlas para el riego ya a una escala un poco más grande, ¿no? Porque a nivel domiciliario, a nivel de la empresa tipo hotelera, tipo restaurante, universidades, la implementación del agua grises para regar el césped o para regar algunas otras cosas o para ocuparla en un proceso productivo, se hace, pero cuando ya tratamos de que este reuso sea a gran escala, ahí donde tenemos que meterle más estudio. Yo creo que eso sí se está tratando de hacer ahora. Por lo menos ya hay iniciativas que se han estado licitando por parte del Estado para poder buscar la mejor tecnología y la mejor forma de hacer este reuso. Así que yo creo que todas las fuentes alternativas de agua que hayan para el riego, bienvenidas sean. Gracias, Muchas gracias. Álvaro. Muchas gracias. Bueno, para el Centro Cultural Carlos de los Santos Segura ha sido un placer contar con tu ponencia, con tu presentación. Sobre todo un tema más que interesante, importante para la sociedad completa. Y creo que todo nos ha dejado, pero más que entusiasmados de seguir conociendo más del tema. Así que de más está decirte que gracias, y a todos los demás invitados también agradecerles por su presencia en esta actividad. Presidente, no sé si quiere decir alguna palabra de cierre, invitar a alguna otra charla en los próximos meses. Está Igual que yo. Se nos olvida ese detalle. En primer lugar, agradecer a Álvaro nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Como mencioné al comienzo, el Centro Cultural Carlos de los Santos Segura tiene como objetivo transmitir cultura a nuestra sociedad, y la cultura, todas las manifestaciones de la creación del hombre. Puede ser ciencia, puede ser tecnología, puede ser filosofía, puede ser arte, etc. Así que estamos muy complacidos de la presencia de todos ustedes y por supuesto aprovecho precisamente, no tengo la fecha exacta en este momento, pero a raíz de que el 4 de julio, ¿no es cierto?, se entrega el borrador de la nueva Constitución, tenemos invitado por parte del centro a un distinguido abogado, doctor en leyes, que es Fabián Huepe, quien aceptó inicialmente la invitación para conversarnos sobre la Constitución. El año pasado, si no mal recuerdo, Sergio tuvo la gentileza también de explicarnos cómo es el proceso de creación de las leyes y la Constitución. Así que esto vendría a complementar lo que ya hemos expresado en veces anteriores, precisamente para que a partir del 4 de julio cada uno de nosotros podamos tomar después una decisión libre e informada para ir a la urna, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre. Así que muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche y los dejamos invitados para la próximo conversatorio que va a ser sobre la nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias a todos por estar. Gracias. Aló. Gracias. Gracias. Buenas noches.